Bien. Gracias por acompañarnos. Damos la bienvenida a esta quinta mesa a Francisco Paoli Bolio, a Francisco Zúñiga Urbina y a Julio César Ortiz. Tengo el honor de acompañarlos y recordar que vamos a otorgar el uso de la palabra a cada uno de ellos hasta por 20 minutos. Vamos después, si es pertinente, a seguir la misma técnica que la mesa anterior, reotorgándoles el uso de la palabra en el mismo orden en que la usen en esta primera ronda, para algún comentario adicional, alguna réplica que quisieran formular, y al final vamos a sintetizar y a dar nuevamente el uso de la palabra a nuestros ponentes para las preguntas que ustedes tengan a bien hacernos llegar a través del método de las tarjetas o formatos que se les estarán distribuyendo. Primero tendremos con nosotros en esta mesa gobiernos de coalición, partidos políticos y régimen representativo, la presentación del doctor Francisco Paoli Bolio, quien es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Iberoamericana, investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y autor de diversas obras y artículos en la materia que nos ocupa. Obviamos otras referencias muy señaladas a su destacado currículum profesional, y en beneficio del tema y los contenidos correspondientes que nos ocupan, le cedemos el uso de la palabra. Muy bienvenido y muchas gracias. Gracias, doctor Ávila. En primer lugar, yo también quiero agradecer la invitación para participar en este formidable seminario internacional y aprovecho la ocasión para decir que mi intervención está dividida en dos partes. La primera parte es una parte conceptual, teórica, para la definición de los sistemas de partidos y la formación de coaliciones, y la segunda parte es la referencia a México para plantearles el estado actual que tiene, a mi juicio, el asunto de las coaliciones. En primer lugar, entonces, apunto que la formación de coaliciones de partidos se puede estudiar mejor si se analizan no a cada uno de ellos en forma aislada, sino en el marco de un sistema de partidos. En este apunte pretendo dibujar algunos rasgos del sistema de partidos en México. Me concentraré en algunos elementos que nos dejen ver al sistema como conjunto, es decir, analizaré la interactuación entre los partidos, sobre todo cuando se alían en coaliciones. Maurice Duverger dice que un sistema de partidos se conforma cuando un conjunto de ellos en un país actúan durante un periodo relativamente largo o cuando el conjunto de partidos opera de manera estable en una nación. El mismo Duverger apunta, el sistema de partidos en un país es un elemento esencial de sus instituciones políticas. Tiene tanta importancia como los órganos oficiales del Estado establecidos por la Constitución. Además, el politólogo francés nos da otra vista sobre los sistemas electorales. Ellos tienen influencia en el tipo de sistemas de partidos que se forma en un país y, desde luego, en los rasgos del sistema político en su conjunto. El profesor Cesario Aguilera de Prat, de la Universidad de Barcelona, propone algo que me ha parecido sugerente para este análisis. El estudio de un sistema de partidos permite comprender adecuadamente el funcionamiento de los regímenes políticos, estudiándolos de modo global, pero solo puede afirmarse que aquel existe cuando su estructura y formas de interacción se ha consolidado. Cuando su estructura y formas de interacción se ha consolidado. Otro profesor español, Manuel Mella Márquez, nos hace una advertencia que complementa la afirmación anterior de Duverger y que nos pone sobre aviso. La interrelación, dice Manuel de Mella, la interrelación entre un sistema político y su sistema de partidos es tan estrecha que no es raro encontrar autores que caracterizan al primero por el segundo. El estudio del sistema de partidos no es una tarea fácil. Son estos de naturaleza cambiante y generalmente los diferentes enfoques de que disponemos sobre los mismos pronto quedan obsoletos
y apenas proporcionan algo más que una línea de partida para estudiarlos. El número de partidos que participan en los procesos electorales es el primer dato que debemos analizar. Después, sus estructuras internas y su ideología, principios, programas, nos ayudan a detectar posibles puntos de coincidencia entre ellos porque pueden conducir a alianzas, coaliciones o acuerdos. Y también advertir los desacuerdos o puntos o confrontaciones más enconadas, lo cual permite o tiende a evitar o a dificultar las coaliciones. Les presentaré ahora esquemáticamente algunos conceptos teóricos sobre coaliciones y sistemas de partidos para luego pasar a analizar la relación entre unos y otros. Hay distintos tipos de coaliciones, como ya se veía claramente en la mesa anterior: las electorales, las parlamentarias y las de gobierno. En los sistemas bipartidistas, como también se veía en la anterior mesa, no se dan casi las coaliciones electorales. Gana uno o gana otro, con mayoría relativa. No se requiere tan patentemente de la mayoría absoluta. Las coaliciones no solo ayudan a analizar la competencia entre los partidos y las fuerzas políticas, sino también para resolver conflictos y destrabar decisiones importantes para un país en el orden social, económico, cultural y aún en el religioso, sobre todo en países donde la religión sigue teniendo un peso sobre la organización del poder muy importante. Sirven para articular las demandas políticas y contribuir a la construcción de la gobernabilidad democrática, como ya se decía también en la mesa anterior. Ahora voy a referirme un poco más a México, tratando de aplicar algunos de los conceptos que estaba exponiendo. México no tiene una experiencia a nivel federal o nacional sobre coaliciones de gobierno o gobiernos de coalición. Sobre este ámbito, sus experiencias están en el campo de gobierno, son muy incipientes y se dan en algunos estados de la República, sobre todo en entidades federativas como Oaxaca, Puebla y Sinaloa, donde las coaliciones tuvieron éxito en las elecciones locales de 2010 y se formaron gobiernos. Nuestra experiencia mayor en materia de coaliciones ha sido solamente en el Congreso y en los procesos electorales, es decir, en las coaliciones de tipo electoral o parlamentario. En México se ha venido consolidando una tendencia en los partidos políticos nacionales y en los locales a formar coaliciones de diverso tipo. Esas experiencias que ya ilustraba muy bien Goldenberg, a quien lamento tener que repetir en alguna medida, pero celebro que las repeticiones son de algunas coincidencias. Estas experiencias en las que dos o más partidos llegan a acuerdo sobre algún proyecto y también se coaligan para lanzar juntos candidaturas a diversos puestos de elección popular, pueden ubicarse muy claramente a partir de las elecciones federales de 1988, cuando 4 partidos, PAN, PPS, Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional y Partido Mexicano Socialista, apoyan la candidatura presidencial del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Las coaliciones de partidos tienen antecedentes en algunos tiempos ya lejanos, cuando el partido casi único que refería Goldenberg fuera aliado al PPS y al PARM. Pero entonces no teníamos un verdadero sistema de partidos compitiendo e interactuando, como ocurre en la última etapa que analizo enseguida. Esta es una etapa que podemos calificar como tripartita, de un pluralismo moderado en términos de Giovanni Sartori. Esto ocurre a partir de 1989, en que aparecen 3 partidos fuertes y competitivos, PRI, PAN, PRD, acompañados por otros de menor tamaño o que han conquistado menos posiciones y votos en las elecciones. En cuanto a las coaliciones parlamentarias, que son la mayor experiencia de México, quiero decir algunas cosas. En los regímenes presidenciales, sobre todo en los que no se requiere obtener mayoría absoluta en la Cámara de Diputados para gobernar, tampoco se pactan formalmente coaliciones de gobierno. Este último es el caso de nuestro país. Las segundas pueden realizarse antes de operar la legislatura, como lo han hecho el PRI y el Partido Verde Ecologista, antes de que se instalara la legislatura en la 61ª de nuestro Congreso. Estas coaliciones pueden ser generales para diversos tipos de asuntos o solo hacerse en función de ciertas propuestas programáticas e iniciativas de ley.
Ya instituida la 61 legislatura, los partidos de izquierda, PRD con 71 diputados, PT con 13 diputados y Convergencia, entonces se llamaba Convergencia, con 6 diputados, anunciaron la formación de una alianza parlamentaria sin precisar si sería para todos los temas o solo para algunos. La legislación mexicana no prescribe el registro de estas coaliciones y menos el contenido de sus pactos, sino solamente establece la necesidad de registrar los grupos parlamentarios, sus integrantes y su coordinador. Además de coaliciones que son pactos permanentes y que pueden durar una legislatura completa de 3 años, se dan en la práctica acuerdos entre los grupos parlamentarios para sacar adelante diversas iniciativas concretas. Y esos acuerdos se hacen sobre la marcha, aunque por las experiencias del Congreso tenidas a partir de la legislatura 57, 1997-2000, cuando ningún partido alcanzó la mayoría absoluta, se puede tener una serie de acuerdos interpartidarios como los que se vienen haciendo anualmente en estos últimos 5 lustros, 25 años. Lo primero que destaco es que la mayor cantidad de acuerdos y los más relevantes se han referido al presupuesto de egresos de la Federación, que anualmente, desde 1997, han venido siendo aprobados por una amplia mayoría frecuentemente cercana a la unanimidad, lo que nos habla de una capacidad de negociación de los partidos y específicamente de sus grupos parlamentarios. La aprobación del PEF, es el presupuesto de egresos de la Federación, durante los primeros 11 años, de 97 a 2008, se ha hecho a través de un acuerdo sustancial entre PAN y PRI, estoy simplificando, que han representado juntos el 80% o más de los diputados. El PRD, que ha sido en términos promedio la tercera fuerza, habiendo aprendido que el PEF va a ser aprobado con el acuerdo del PRI y del PAN, entran al mismo acuerdo, planteando una serie de propuestas que, si les son aceptadas, los comprometen para aprobar el PEF en lo general. En estos acuerdos, normalmente todos los partidos se reservan artículos, rubros o partidas para hacer propuestas en lo particular. Esto último da una gran flexibilidad a los acuerdos, ya que cada grupo parlamentario puede dejar patentizadas ante su electorado sus planteamientos programáticos. Es indispensable subrayar que los acuerdos congresionales tienen estímulos negativos y positivos. El primer estímulo, y probablemente el más fuerte, es el negativo. Las consecuencias de que no se apruebe en tiempo y forma el presupuesto de egresos de la Federación del año siguiente es la amenaza para todos de caer en un profundo pozo negro que traería problemas económicos para todos los mexicanos y, por ende, para todos los partidos. Los estímulos positivos los tienen los diputados en específico, alcanzando cambios importantes en los montos de partidas que se disponen del proyecto, de distintas sectores sociales que representan o quieren cautivar. Muy particularmente para lograr que el gasto que puedan hacer las entidades de la Federación y los programas sociales se amplíen. Estos estímulos económicos han permitido el mantenimiento de una cierta estabilidad y aún subsistencia, aunque sea precaria, del sistema presidencialista. Ya esto ha sido en gran medida posible en virtud de que los ingresos petroleros que otorgaban a los negociadores presupuestales del gobierno y a los legisladores un margen muy significativo para poder negociar y ceder en algunos cambios que otorgan a la oposición para que ésta pueda tener mayores prestaciones con sus electores o con los sectores que quieren representar. En los sexenios presididos por Carlos Salinas de Gortari, 88-94, y Ernesto Zedillo, 94-2000, PRI y PAN participaron de la misma política económica. En una segunda etapa, los gobiernos de Fox 2000-2006 y Calderón 2006-2012, el PRI empezó a plantear ligeramente su separación de lo que se ha llamado el esquema neoliberal, entre comillas si quieren, y a acercarse a algunas de las posiciones más cercanas del PRD. En materia electoral, los acuerdos entre los 3 partidos mayores han sido bastante amplios. Uno muy notable ha sido el que lograron en la reforma constitucional de 2007 y legal de 2008 en el ámbito de lo electoral, de lo político electoral, incluso para evitar que se vendieran tiempos de radio y televisión ni a los partidos, ni a los candidatos, ni a ninguna persona en particular, sino que toda la
El proceso electoral tendría que ser conducido a través de anuncios que proporciona el IFE en tiempos de Estado. Aunque habría que destacar que antes de esta última gran reforma electoral de 2007, el PRD había tenido un desentendimiento mayor con los otros dos partidos, porque en la integración del Consejo General del IFE de 2003 no fue tomado en cuenta, como sí lo fue la integración del Consejo anterior presidido por mi antecesor en este mismo lugar, don José Woldenberg, de 1996 a 2003. Ese desacuerdo de no tener representante del PRD o cuota del PRD en el Consejo General del IFE repercutió fuertemente en el procesamiento de la elección presidencial de 2006 y en la que se vio como necesaria modificación de los integrantes del Consejo General del IFE, empezando por el consejero presidente que tuvo que salir antes de tiempo, Luis Carlos Ugalde, recordarán. Las coaliciones parlamentarias han funcionado en los últimos tiempos para lograr reformas constitucionales, estructurales les llaman algunos, como la laboral, la educativa, la energética, la hacendaria, de telecomunicaciones y en la político-electoral. Debo mencionar que estas coaliciones han tenido éxito notorio porque tienen como fundamento, otra cosa que ya se mencionaba en la mesa anterior, el Pacto por México, en el que se lograron acuerdos políticos sustantivos que permitieron la reforma constitucional que requiere el voto favorable de 2/3 partes de los diputados y de los senadores y de la aprobación de la mayoría de las legislaturas de los estados. Coaliciones electorales y de gobierno en nuestro país. Es conveniente reparar en que las elecciones presidenciales mexicanas de 88, 94, 2006 y 2006 y 2012 hubo coaliciones en todas ellas. La izquierda en el nuevo sistema mexicano de partidos es el más coalicionista en cuanto a candidato presidencial o en cuanto a la reunión de mayor número de partidos para hacer coaliciones. De hecho, apoyaron la candidatura de Cárdenas en 88, 4 partidos, como expusimos, y en todas las elecciones presidenciales subsiguientes, la izquierda fue en coalición articulada en torno del PRD y sus candidatos presidenciales. No solo la izquierda ha usado las coaliciones, sino que en el año 2000 el PAN y el Partido Verde fueron unidos en una coalición electoral en apoyo a la candidatura de Vicente Fox, que, como ya decía Woldenberg, se rompió antes de que tomara posesión el presidente Fox. Y que el PRI fue aliado en las elecciones de 2006 y 2012 con el Partido Verde Ecologista de México, coalición que se ha venido estableciendo cada vez más estrecha y que ya prácticamente en algunos estados no se nota la diferencia entre un partido y otro. Y en las elecciones del año pasado, el Partido Verde Ecologista de México ganó las elecciones de gobernador en coalición con el PRI. Pero es la primera vez en que el PRI no pone el candidato a gobernador, sino lo pone el Partido Verde, que es una de sus compensaciones y uno de sus estímulos positivos para seguir en coalición. Para las elecciones de 2012 se registraron 2 coaliciones. La del PRI, que se registró el 17 de diciembre de 2011, con 3 partidos, PRI, PBM y PANAL, Partido Nueva Alianza, y en enero de 2012 canceló la alianza, el tercer partido, no le fue aceptada, y la de la izquierda, PRD, PT, Movimiento Ciudadano, antes Convergencia, que se sostuvo. El único partido que fue sin coalición en 2012 fue el PAN. Y le fue mal, quedó en tercer lugar. Por esta y muchas otras razones. Las coaliciones se han venido consolidando como modo normal de los partidos en los niveles estatal y municipal. Recordemos que en 2010 hubo 7 candidatos a gobernador que fueron 6 candidatos a gobernador que fueron coaligados y tuvieron éxito en 3 entidades ganando la gubernatura: Oaxaca, Puebla y Sinaloa. En las 6 elecciones, las coaliciones opositoras al PRI fueron muy competitivas. 3 de ellas fueron registradas en Durango, en Hidalgo y en Veracruz. Y aunque no ganaron, tuvieron una gran competencia con el partido oficial. En varias de ellas fueron aliados PAN y el PRD, que se supone son partidos antípodas. A este tipo de coalición se opuso de manera muy marcada el candidato de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que su candidatura presidencial había sido apoyada por sendas coaliciones. Claro, no se opone a toda coalición, se opone a la coalición entre PAN y PRI, por argumentar que se trata de lo mismo. También hay que decir que la coalición de Oaxaca no fue meramente electoral, como la mayor parte de las que se han dado,
sino que en el oaxaqueño puede verse un pequeño gobierno de coalición y en el de Puebla también, aunque en menor grado. Puede decirse que en la mayoría de las elecciones locales que se desarrollaron durante los años 2010 y 2011 hubo coaliciones, en la mayoría infinita de elecciones. En ellas no solo fueron aliados distintos partidos con registro nacional, sino también en un buen número de partidos locales que existen en la mayoría de los estados de la República. Hay que decir asimismo que las coaliciones que se registraron en los estados se han conformado para las elecciones que se desarrollaron en 2012. En estas últimas hubo dos formaciones coaligadas, PRI y Partido Verde, que fue la que se hizo más durante las 22 elecciones de 2010 y 2011, y PRD-PT, Movimiento Ciudadano, antes Convergencia, que llegó intacta hasta 2012. En el nivel municipal, la ruptura de López Obrador con esta coalición o con los partidos de esta coalición es posterior a la celebración o consumación de las elecciones. En el nivel municipal, la experiencia coalicionista ha sido muy amplia y muy variada, por lo que no podré comentarla con detalle. Hay casos como la reciente elección de Chiapas, en las que se formaron a nivel municipal combinaciones partidarias de lo más impensable, de lo más variado, un caleidoscopio de coloraciones verdaderamente múltiples, en donde lo que nos habla es que el cacique o el líder natural más importante de esa población pues tomaba los registros de los partidos y hacía una coalición, aunque fuera de un color o de otro, y no tenía importancia. En la que hubo, en este proceso electoral, hubo un gobernador de Chiapas que también pues nos deja advertir una cierta innovación en el proceso coalicionista. El Partido Verde tuvo candidato a gobernador, como ya decía, y ganaron. En cuanto al sistema de partidos con rumbo a las elecciones de 2015, que entiendo es una de las cuestiones que puede interesar, el sistema de nuestro país cambiará en breve porque serán reconocidos, según ya fueron anunciados por los medios informativos, 3 nuevos partidos. El Partido del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, que encabeza, no formalmente, lo encabeza Martí Batres formalmente, pero como líder moral lo encabeza Andrés Manuel López Obrador, el Partido Encuentro Social, PES, y el Partido del Frente Humanista. Ninguno de ellos, a nivel nacional, podrá ir en coalición por disposición de ley, que ahora exige, como ya se decía también en la mesa anterior, ya casi se dijo todo en la mesa anterior, el 3% de la votación nacional efectiva para que los partidos nacionales conserven su registro. Es posible que de los 10 partidos que tendremos compitiendo en 2015, 2 de ellos puedan desaparecer por no alcanzar el porcentaje requerido. También parece previsible que migren a Morena militantes del PRD y de partidos más pequeños que pueden desaparecer. PT y Movimiento Ciudadano en particular parecen estar apuntados a este destino. Después de las elecciones de 2015, podríamos quedar con solo 5 partidos. Es una arriesgada previsión de PRD, Morena y Partido Verde Ecologista, y desaparecer los otros. Entonces vamos con 10, pero probablemente de las elecciones salgamos solo con 5, lo cual no se ve tan negativo. En las elecciones locales se pueden dar un número importante de coaliciones variadas. Será especialmente interesante analizar lo que ocurre en los procesos en los que se elige gobernador. El año entrante tenemos 17 elecciones en los estados de la República. 9 de ellas cambian gobernador, la mayoría. Las más interesantes serán aquellas en las que se unan PAN y PRD, como ya ocurrió en las de Baja California en 2013, que tuvieron además la adhesión del PANAL. Curiosamente, aquí el partido Nueva Alianza se unió a PAN y al PRD en Baja California, y también se están uniendo ahora en Nayarit. Las coaliciones en México, aparentemente, como ya se dijo repetidamente, yo tengo la misma frase aquí apuntada, llegaron para quedarse. Hay un compromiso anclado en el Pacto por México para abrir la posibilidad de que el presidente electo forme un gobierno de coalición voluntariamente, sobre todo si no consiguen las urnas mayoría absoluta de votos. Este compromiso implicaría un programa de gobierno, una agenda legislativa y un gabinete acordados
entre el presidente electo y diversas fuerzas políticas. La disposición que lo haría viable no se ha llevado a la Constitución, aunque esto puede hacerse en el futuro inmediato y podría aplicarse para las elecciones presidenciales de 2018. Muchas gracias. Gracias al doctor Francisco José Paoli Bolio por su magnífica exposición. Los referentes teórico-conceptuales que nos ha brindado han sido muy útiles para colocar en el escenario de nuestra discusión el tema de la mesa, la experiencia mexicana, particularmente en coaliciones electorales y parlamentarias y no en coaliciones de gobierno, como bien lo escuchamos, y la perspectiva para los próximos años. Muchísimas gracias. Vamos ahora a escuchar a Francisco Zúñiga Urbina, quien es profesor titular de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho del Departamento de Derecho Público de la Universidad de Chile. Es posgraduado en Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid y en Ciencia Política por la Universidad Complutense. Asimismo, posgraduado en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid, con el diploma de especialización en Derechos Humanos por la Universidad Complutense y la Universidad de Estrasburgo, a lo cual adiciona el ser posgraduado en Economía Social y Desarrollo por la Universidad Autónoma de Madrid y el INAUCO. Muy bienvenido, escuchamos su ponencia con mucha atención. Muchas gracias. Como es preceptivo en este tipo de foros, agradecer a las instituciones organizadoras de este seminario internacional, en particular a los doctores César Astudillo y Diego Valadez. Decía el profesor Paoli Bolio que mucho de lo que podríamos decir sobre el tema que abordamos en este foro hoy está dicho en el primer panel de la mañana, y por tanto me voy a tomar la libertad de reenfocar un poco mi contribución, que está escrita naturalmente, a partir de una reflexión inicial, y es que en la tercera ola de democratización, como la denominó Huntington, en América Latina, el presidencialismo tradicional ha sido puesto a prueba. Expresión que usó Carlos Santiagonino en un libro notable que él coordinó hace ya 30 años. ¿Y por qué puesto a prueba? Por una razón muy simple. Tradicionalmente en América Latina la no reelección presidencial era una regla, estaba asociada a regímenes presidencialistas superlativos del modelo norteamericano presidencial, tanto así que la sociología política y el derecho político de los años 60, particularmente los autores franceses, caracterizaban el régimen presidencialista de América Latina como un régimen de poder ejecutivo predominante. Un clásico, Jacques Lambert, en América Latina, sostiene que este régimen de preponderancia presidencialista se afirma con frecuencia por su aptitud para engendrar dictaduras, pero además se presta para disimular las dictaduras bajo formas constitucionales. Dice Lambert, la reelección es un instrumento al servicio del continuismo, pues si la prohibición absoluta o relativa de reelección se justifica, es precisamente por los peligros del largo ejercicio del poder, más que por los poderes mismos de que está revestida la autoridad presidencial. Hago esta referencia porque en los 60 era un lugar común, un tópico, afirmar que efectivamente los regímenes presidencialistas con ejecutivo predominante instalaban la cláusula de reelección consecutiva o no consecutiva como mecanismo para asegurar el continuismo. La pregunta que podríamos hacernos es si efectivamente la
instalación de cláusulas de reelección consecutiva y no consecutiva en los presidencialismos de América Latina en la tercera ola democratizadora, es decir, de los 80 en adelante del siglo pasado, tiene la misma funcionalidad que anotaban los sociólogos políticos en los 60, es decir, asegurar el continuismo. Esa es la pregunta que uno debe hacerse. Y se ha repuesto con fuerza la reelección. Hoy día podríamos afirmar que solo prohibición de reelección absoluta existe en México, en Guatemala, en Honduras. Y en los demás países de América Latina se ha introducido la modalidad de reelección consecutiva o la reelección no consecutiva o mediata, o derechamente a la reelección indefinida. Saco del cuadro naturalmente el caso de Cuba, por no ser un sistema democrático, pero Chávez Frías introdujo finalmente la reforma del 2009, después del fracaso del referéndum del 2007, la reelección indefinida, y ahora se ha planteado respecto de Ecuador, país que ya en la reforma, en el proceso constituyente de 2009, introdujo la reelección consecutiva. Pero en distintos países, el Pacto de Olivos introdujo el año 94 la posibilidad de reelección. En la Constitución colombiana, el presidente Uribe Vélez también introdujo la reelección consecutiva. Correa lo hizo en la Constitución del 2009, Fujimori el año 95. La única excepción de presidentes en ejercicio, Cardoso lo hizo en el 98. La única excepción a presidentes en ejercicio que introducen cláusulas de reelección consecutiva que no logró reelegirse es Hipólito Mejía el 2004, en República Dominicana. Es decir, en la tercera ola democratizadora, la cláusula de reelección inmediata o sucesiva o la cláusula de reelección consecutiva fue introducida con la finalidad de asegurar la continuidad. Con todo, en este periodo de últimos 30 años o 35 años, los intentos continuistas han fracasado relativamente. El intento continuista a última hora del expresidente Menem, en 98 fracasó. El de Pérez Valladares, del mismo año también. El de Chávez, en el referéndum del 2007, fracasó. O bien abortaron ante decisiones del Tribunal Supremo, como el caso de Uribe, ante la decisión de la Corte Constitucional Colombiana, en 2010, con la excepción muy peculiar de Nicaragua, cuando el presidente Daniel Ortega obtiene de la Sala Constitucional de la Corte Suprema, en 2009, la declaración de inaplicable del artículo 147 de la Constitución de 1995, que establecía precisamente la prohibición de reelección. Es decir, el escenario en América Latina es un escenario paradójico. Si en esta tercera ola de democratización hiciéramos un recuento respecto de reformas constitucionales introducidas en nuestra América Latina, tendríamos que 12 reformas han sido permisivas en materia de reelección, sea indefinida o consecutiva. 5 reformas han sido restrictivas en materia de reelección, y ellas efímeras, estoy pensando en Costa Rica, en Colombia, en Nicaragua y en Perú, que le repuso el año 2000 por la vía de la reforma constitucional, y República Dominicana, que ha pasado del 94 al 2009 a mecanismos de reelección consecutiva a uno no consecutivo. Es decir, la única reforma restrictiva en materia de reelección que ha perdurado hasta ahora es la que introdujo Perú el año 2002, después del término del gobierno de Fujimori. Y por tanto, los intentos regresivos en materia de reelección se han consolidado en América Latina. Subsisten los 4 países que tienen prohibición absoluta de reelección: México, Guatemala, Honduras, Paraguay, y en los 2 últimos el tema ha sido crítico. En Honduras, las reformas del expresidente Manuel Zelaya vía cuarta urna a ser votada vía referéndum el día anterior a las elecciones generales de 29 de noviembre del 2009 fueron la causa de su defenestramiento por la vía de un golpe de Estado. Y en Paraguay, el expresidente Nicanor Duarte
planteó la idea de reformar la Constitución de 1992 también para introducir la reelección sin éxito. Este es el estado del arte a grandes rasgos sobre la cuestión relativa a la reelección en América Latina. Hay un segundo punto al que quisiera referirme brevemente, y es el de la evaluación que se hace de la reelección presidencial. Y en esto hay dos maneras de mirar esta cuestión. Una que es desde argumentos eminentemente normativos o valorativos, y la otra desde los factores institucionales y de contexto. Por citar dos autores que no son conocidos, en el campo de la visión puramente normativa o valorativa, la politóloga Esther del Campo, catedrática de la Universidad Complutense, hace un juicio no negativo de la reelección presidencial y da un conjunto de argumentos a favor de la reelección presidencial. Sostiene, primero, que la reelección presidencial permite someter al jefe de Estado al voto de castigo de la ciudadanía. Y agrega que la no reelección es una restricción institucional que desincentiva a los congresistas o parlamentarios a actuar en convergencia con los intereses de los ciudadanos, dado que impide el enforcement o aplicación de sanciones usando el voto como un mecanismo de premio o de castigo. Agrega Esther del Campo que en una dimensión política la reelección consecutiva es congruente con los derechos políticos, con el sufragio activo y pasivo y con un empoderamiento del cuerpo electoral en la dialéctica premio-castigo. Por último, agrega Esther del Campo, se produce un desacoplamiento de la prohibición de reelección con la lógica del accountability, la lógica del seguimiento del quehacer de los gobernantes que permite empoderar al cuerpo electoral en la misma dialéctica de premio y castigo. Naturalmente, esta visión normativa, valorativa que hace Esther del Campo de la reelección encuentra una crítica fundada. El voto de castigo con prohibición de reelección lo encuentra igual el electorado al ejercer este respecto del partido, pacto de partidos, coalición o plataforma electoral que soportó electoralmente al gobierno anterior. Por tanto, voto de castigo siempre la ciudadanía puede formular. Segundo, la reelección presidencial personaliza el poder, introduce una cuota importante de populismo de izquierda y derecha, se ha recordado este punto, creo que es un punto relevante, y clientelismo, al permitir que el presidente de la República, candidato, que reúne las condiciones de jefe de Estado, jefe de gobierno y jefe de la administración, utilice la burocracia y los recursos públicos para sus afanes continuistas. Sin embargo, esta aproximación crítica al planteamiento de defensa de la reelección, que yo podría compartir desde premisas republicanas, me parece que es un análisis inadecuado de la cuestión relativa a la reelección. Me parece que el análisis adecuado debe ser descriptivo y de contexto. Debe superar el desafío que nos pone la realidad. El politólogo Mario Serracero propone identificar un conjunto de factores institucionales que pesan desde el punto de vista del régimen político presidencialista en una definición acerca de la reelección presidencial. Y él hace un ejercicio comparativo de la reelección presidencial en el caso de América Latina con América del Norte. Primero, señala, aquí hay una variable que es relevante, que es el sistema institucional. Segundo, el equilibrio de poderes. Sabemos que en un régimen presidencialista hay desequilibrio de poderes. Tercero, duración del mandato, lo decía el profesor Valenzuela en el bloque de la mañana, no es lo mismo un gobierno de 4 años que un gobierno de 6 años desde el punto de vista de la posible gestión gubernamental. Cuarto, la cultura política y la tradición institucional. Lo pongo en el caso de Chile. En Chile es muy difícil introducir la cláusula de reelección consecutiva de presidente de la República porque hay un peso de la tradición política que impide introducir la cláusula de reelección consecutiva o inmediata. Está asociada a la reelección
a un periodo negro de la historia institucional del siglo XIX en que predominó el Partido Conservador en la política chilena. En quinto lugar, hay una variable respecto del institucionalismo, es decir, el mayor o menor apego de la población, de la opinión pública, a la ley y a las instituciones. En sexto lugar está el sistema político y el modelo de democracia al que se aspira. Y este es un punto, a mi juicio, muy relevante. En la tercera ola de democratización, yo creo que existen hoy por hoy dos modelos incompletos que están en juego, en pugna en América Latina. Dos modelos de democracia. El modelo democrático constitucional, un buen defensor de ese modelo es un profesor de esta casa, profesor Salazar Ugarte, y el otro modelo es lo que se denomina el nuevo constitucionalismo latinoamericano, que vendría a ser, en palabras de Alain Rouquier, una suerte de modelo democrático plebiscitario. Y hay en juego estos dos modelos. No quiero emitir juicio respecto de cuál es mejor o peor, simplemente constatar que existen dos modelos de democracia en América Latina. Y por tanto, la discusión sobre la reelección presidencial no puede estar desacoplada de identificar estos dos modelos de democracia. En séptimo lugar, está el sistema de partidos y el tipo de competencia electoral que hay. Arturo Valenzuela decía, el multipartidismo es un dato en América Latina. Y yo creo que es un dato en América Latina. Hoy por hoy, prácticamente no hay sistemas de dos partidos en América Latina. El noveno factor es el poder presidencial, la correlación de poderes explícitos e implícitos del jefe de Estado, el jefe de gobierno y jefe de la administración. En décimo lugar, la sucesión del poder. Y finalmente, los estímulos, los premios y castigos. Creo que el esquema que propone Serrafero es bien completo para analizar los factores institucionales de cultura política asociados a la discusión sobre reelección presidencial. Y al mismo tiempo, él plantea que debemos tener presente el contexto histórico-político, de suerte que determinemos cuáles son las circunstancias que favorecen la reelección y las circunstancias que la hacen fracasar. Pues bien, en el panel anterior se nos recordaba, por parte de Arturo Valenzuela, la existencia de 18 presidentes fracasados en América Latina en los últimos 30 años. Fracasados porque no terminaron su mandato, sea porque fueron destituidos en impeachment, o sea porque simplemente asonadas o decisiones o golpes de fuerza los alejaron del poder. Solo dos, fruto de golpes de Estado. Señalaba el caso de Haití y el caso de Honduras. ¿Cuál es el planteamiento que quería recoger? El presidencialismo hoy día en América Latina debe ser analizado a partir de los factores institucionales del sistema político y no analizados desde un punto de vista puramente valorativo o de un punto de vista puramente normativo acerca de supuestas ventajas o desventajas de la continuidad de un jefe de Estado y de una plataforma política o partido que le soporta. Segunda conclusión, preliminar, y es que en relación a la cláusula de reelección presidencial me parece clave que ésta no opere como un mecanismo de continuismo, porque eso termina sepultando la estabilidad del modelo democrático por el cual se opte. Y lo quiero decir con mucha franqueza, con la sinceridad que la academia permite decir estas cosas. El tránsito de un modelo de reelección consecutiva a una reelección indefinida, lo que se ha pensado para Ecuador, por ejemplo, es una mala evolución, es una involución que pone en tela de juicio la existencia misma de un modelo democrático plebiscitario. Para concluir, quisiera hacer una breve referencia a Chile. En Chile, desde la
reforma constitucional de 1874 no existe reelección presidencial consecutiva o inmediata. Existe la posibilidad de reelección no consecutiva o mediata. Y solo 2 jefes de Estado han logrado reelección no consecutiva o mediata. En el siglo XIX, el presidente Arturo Alessandri Palma, y en el siglo XXI, la presidenta Bachelet. Esto da cuenta de el arraigo en la cultura política hacia una suerte de desconfianza a segundas partes desde el punto de vista del ejercicio del poder presidencial. Y eso no dice relación con el número de presidentes o expresidentes que han intentado volver. Yo he citado los 2 casos de presidentes que han tenido éxito en el intento de volver a ejercer la primera magistratura de la nación. El tema de la reelección presidencial ha sido repuesto hoy en Chile. Y ha sido repuesto con motivo del momento constituyente que se ha abierto. La posibilidad de que Chile transite a una nueva constitución, dejando atrás la constitución que heredamos de Pinochet y que ha sido reformada en innumerables ocasiones. Uno de los temas que está en la discusión en el momento constituyente en Chile es precisamente la cláusula de reelección. Y creo que felizmente la discusión sobre la cláusula de reelección se ha situado correctamente en los márgenes del tipo de régimen político que se tenga. Si Chile transita de un régimen presidencialista como el que tiene a un régimen semipresidencial, que parece ser la fórmula que ha generado consenso político e institucional, la cuestión relativa a la reelección presidencial cambia de tono, no tiene una relevancia distinta, porque no se está abordando la gobernabilidad del sistema político, del régimen político, a partir de dotar al presidente de la República de grandes poderes o dotarlo de la posibilidad de asegurarse la continuidad. Se está abordando la gobernabilidad por la vía de generar incentivos institucionales a la cooperación de los partidos políticos para formar coaliciones estables que aseguren esa gobernabilidad. ¿Cómo? Conformando un gobierno como un órgano colegiado en que el presidente de la República interviene en el nombramiento, pero la confianza política descansa en la Cámara Baja del Congreso Nacional. Es decir, es un debate que se da en las coordenadas, a mi juicio, correctas. Porque creo, y este es el desafío en el que coinciden distintas miradas teóricas, Arturo Valenzuela, Juan Lins, incluso Dieter Nolen, y es que el desafío que tenemos en América Latina es tener regímenes políticos que aseguren gobernabilidad. Y hoy día el presidencialismo no asegura gobernabilidad. Con sistemas de pluripartidos, el presidencialismo está condenado al ser minoritario. Y un presidencialismo minoritario con fórmula de reelección es una mala combinación del punto de vista de lo que queremos del régimen político y del Estado. Un buen Estado, un Estado eficiente y un régimen político estable que asegure gobernabilidad. Y que el pueblo pueda, cada 4, cada 5, cada 6 años, decidir si renueva o no la confianza que ha depositado desde el punto de vista vicarial en quienes ejercen el poder en un orden republicano. Termino mi intervención con una cita a Bolívar. Estoy consciente que en Bolívar hay contradicciones jacobinas, pero en el Congreso de Angostura, en 1819, Bolívar nos dice que la continuación de la autoridad en un mismo individuo frecuentemente ha sido el término de los gobiernos democráticos. Las repetidas elecciones son esenciales en los sistemas populares, porque nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo a un mismo ciudadano en el poder. El pueblo se acostumbra a obedecerlo y él se acostumbra a mandarlo. Muchas gracias.
gracias al doctor Francisco Zúñiga Urbina por el panorama que nos ha presentado en torno a un tema tan relevante como es el de la reelección presidencial en América Latina, su énfasis en los factores institucionales y de contexto en el análisis de este tema, y al final su referencia analítica al caso chileno y sus recomendaciones. Gracias. Vamos a escuchar a nuestro siguiente invitado ponente, no sin antes solicitar a ustedes que quien tenga intención de formular alguna pregunta, por favor levante la mano, solicite la papeleta para que nuestros compañeros de apoyo se las faciliten. Bien, vamos entonces a escuchar al doctor Julio César Ortiz, quien es abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Administrativo y en Derecho Público Comparado, con estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México y en el Instituto de Estudios Europeos de Turín, Italia, profesor ordinario de Derecho Constitucional en la Universidad Externado de Colombia y presidente de la sección colombiana del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Muy bienvenido, lo escuchamos con atención. Muchas gracias, Raúl. En primer término, como corresponde, agradecer al Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, al Instituto de Investigaciones Jurídicas y a todos los organizadores y a quienes han contribuido al desarrollo de este seminario, como el doctor Diego Valadez, César Astudillo, Daniel Sobato, entre otros. El tema que he escogido para esta participación está muy ligado al reciente evento electoral en Colombia. Acabamos de salir hace 10 días de un trance complejísimo, tortuoso en la historia política reciente, pero parece que la salida fue afortunada, en el sentido de que los resultados, la inmediatez, la confiabilidad resolvieron cualquier intento de descalificación que se quiso hacer por parte del expresidente Álvaro Uribe en relación con el proceso mismo. Fue afortunada la salida, en menos de una hora tuvimos ya los resultados tecnológicamente avalados y, digamos, solo con esta voz disidente. Realmente este evento pone a prueba muchos de los análisis que hemos oído en estos 2 días, porque ciertamente la República de Colombia es una especie de laboratorio muy intenso, complejo y, digamos, en riesgo cada día. Ningún lugar de América Latina ha tenido tantos y tan variados problemas de las dimensiones que nosotros hemos sufrido, por lo menos en los últimos 90 años. La violencia generalizada de Colombia desde, digamos, 1920 aún se mantiene en algunos sectores del territorio nacional por razones políticas, por razones relacionadas con el reparto de tierras, con el control de zonas riquísimas en materia de minerales, de oro, en fin, y de estos nuevos minerales. Y en general, así como la campaña que terminó con la reelección inmediata de Juan Manuel Santos hace 10 días, casi todo el escenario de la política colombiana ha estado signado en el siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI por el tema de la paz, o de la ausencia de paz y de seguridad pública en el territorio nacional. Juan Manuel Santos obtiene la victoria con más del 51% frente a Óscar Iván Zuluaga, quien obtiene casi el 45%, es decir, una diferencia de 6% aproximadamente. Él, en la idea de convertir su gobierno
dentro de la reelección en un gobierno dedicado esencial y principalmente al tema de consolidar el acuerdo por la paz con las FARC. Pero de ahí hacia atrás también hemos tenido que soportar el tema del paramilitarismo, que son o fueron organizaciones muy poderosas, armadas, dedicadas al crimen, al terrorismo, al narcotráfico y desde luego a la política. Buena parte de las reformas que hemos introducido a la Constitución del 91 y la misma Carta del 91 obedecen a los esfuerzos superiores de las fuerzas políticas democráticas y civilizadas, digamos, favorecedoras del orden jurídico constitucional contemporáneo para superar las causas de la violencia. La FARC llegó a tener cerca de 40.000 hombres armados, muy bien armados, a un verdadero ejército que ocupó territorios, digamos, no era solamente un ejército de guerrillas, sino un ejército que empezó a tener posiciones y movimientos suficientemente fuertes para desestabilizar la seguridad nacional. Pero lo fue también las FARC, el M-19, en la década de los 80, 70, y antes también las FARC, y antes las guerrillas liberales. Digamos que la época de la última época de la violencia anterior a la dictadura militar que sufrimos por 4 años, que fue una dictadura consentida, digamos un movimiento llamado de opinión de Rojas Pinilla, produjo cerca de 350.000 muertos, después del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, los días en los que se estaba fundando la OEA o la Unión Panamericana. Exactamente casi a 2 manzanas, a 2 cuadras de la sede de fundación de la Unión Panamericana de la OEA, se sacrifica al líder, al caudillo, y Bogotá, digamos, fue objeto de un fenómeno dolorosísimo, de sacrificio de la arquitectura, de los palacios y los edificios locales y privados, en fin. Bogotá, si acaso conserva algunas obras de arte religioso, es porque pertenecían a algunas iglesias que estaban muy fuera del centro, pero el patrimonio fue, digamos, quemado y destruido por las turbas. La historia, entonces, de las reformas y de los cambios constitucionales de Colombia hay que leerla en una clave de la búsqueda por la paz y la consolidación de la legitimidad estructural del Estado en el territorio nacional. Esto creo que se repite también en el siglo XVIII, pero pues digamos nos reducimos a la parte del siglo XX, sin dejar de advertir que el siglo XIX también, digamos, conoció épocas de guerras civiles por razones ideológicas entre liberales y conservadores también dolorosas. Volviendo al día de hoy, podemos decir que el régimen constitucional de Colombia ha experimentado serias reformas para modificar el régimen de partidos. Tenemos una hiperconstitucionalización del régimen de los partidos y el régimen de las elecciones. Están previstas casi todas las instituciones que rigen el régimen electoral. Además, doctor Sobato, el código electoral colombiano hay que cambiarlo. Es el código más viejo y anacrónico que exista, a pesar de que permite la incorporación de la tecnología, como la que se aplicó para la transmisión de los datos de las mesas donde había el conteo por teléfono celular, y esto permitió con unas claves y encriptamiento poder consolidar el resultado en menos de 1 hora. Para las elecciones locales y para las elecciones al Congreso Nacional, nosotros no somos una república federal sino unitaria, no tenemos estados sino departamentos. Es muy complejo porque todavía se prevén mecanismos de conteo y escrutinios con testigos electorales. Imagínense ustedes que en Colombia hubo cerca de 79 partidos. Tan pronto se expidió la Constitución del 91, fue tal la flexibilidad que se adoptó para desmontar el bipartidismo consensuado y de coalición, que
todos los políticos que tuvieran algún electorado mínimo obtuvieron personería jurídica. Se hablaba de partidos de garaje, de famiempresas políticas, 79 partidos en una república que para la época del 92, 93 no pasábamos de 35, 36 millones de habitantes y no más de 1.200 municipios. Los narcotraficantes se aprovecharon de esas circunstancias y financiaron la constitución de partidos. Y tuvimos lo que se llamó en Colombia la narcopolítica. Inclusive un presidente a punto de caer porque se descubrió que recibió a través de sus agentes a sus espaldas dineros del cartel de Cali para financiar la campaña presidencial del 93. Posteriormente tenemos lo que se llama la parapolítica, los paramilitares financiando a los senadores y representantes, es decir, diputados al Congreso Nacional. La Constitución del 91 arrancó con la propuesta política de desmontar la corrupción en la elección de senadores y representantes, y creamos una serie de figuras terriblemente fuertes, costosísimas para la democracia, pero creo que en cierta medida han servido mucho. Creo que el profesor Vives se pronunció ayer sobre el tema y hablaba de la pérdida de investidura. La pérdida de investidura es un procedimiento judicial, contencioso administrativo que se debe fallar en máximo 20 días, en el que por las causales más amplias, por ejemplo, no asistir a un número mínimo de sesiones al Congreso, por no posesionarse en el Congreso una vez es elegido, por incurrir en inhabilidades e incompatibilidades, inclusive sobrevinientes, tráfico de influencias, político que no haga llamadas para recomendar a su clientela, pues no se reelige. La pérdida de investidura ha producido 69 sentencias en las que han perdido su credencial senadores y representantes. Y también introdujimos la figura del fuero penal directo, pleno y completo, ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia sobre congresistas, senadores y diputados nacionales. Esto ha generado por lo menos, entiendo que 60 senadores presos, condenados, y hoy hay encartados más de 40, o sea, sometidos a procesos penales por narcopolítica o parapolítica. Si ustedes revisan la Constitución de Colombia, buena parte de las causales más duras de inhabilidad recientemente incorporadas junto a las reformas para reinstitucionalizar los partidos tienen que ver con el tráfico de estupefacientes, con el tráfico de personas, por delitos de lesa humanidad y por delitos contra el sufragio y los derechos electorales. Digamos, eso está en la Constitución. Da pena decirlo, pero hemos tenido que constitucionalizar el narcotráfico como una causal de pérdida de investidura y de condena penal que inclusive hoy en día con una medida cautelar o precautelar del fiscal de la investigación queda retirado el congresista de su curul y se produce el fenómeno de la silla vacía de tal manera que ni el partido puede, ni el segundo en la lista puede reemplazarlo. Queda la silla vacía y es posible que en alguna hipótesis se desconfiguren las mayorías de los partidos o inclusive las mayorías exigidas para la adopción de ciertas decisiones especiales y cualificadas. Las grandes reformas que se han introducido desde luego han tenido que ver con la idea de modernizar los partidos políticos, de institucionalizarlos para alejarlos de la corrupción que generaba la presencia del narcotráfico y el paramilitarismo. Esta tarea no está concluida. Durante el gobierno antepasado, o los dos gobiernos de Álvaro Uribe, parece que la parapolítica influyó muchísimo en la elección
del Congreso, de tal manera que uno de los líderes de estos paramilitares fue invitado al Congreso y dijo que ellos tenían por lo menos una tercera parte del Congreso, que habían contribuido a la elección de la tercera parte del Congreso. Se produjeron fenómenos detectables con una simple comparación estadística. Departamentos o estados, como correspondería llamarlo acá, completamente parcelados, los votos de unos municipios solo para un candidato y todos los votos de otro sector del departamento para el otro candidato según las instrucciones de los ejércitos paramilitares. Entonces, todo el esfuerzo que se ha hecho por recuperar el orden público, la limpieza de las elecciones y la gobernabilidad ha pasado por la lucha contra esos fenómenos de descomposición. Hoy tenemos algunas anomalías que permiten decir que subsiste el problema de la corrupción narcotraficante y paramilitar en la política. Muchos de los senadores y diputados condenados han elegido en sus curules a sus cónyuges, a sus hijos, a sus protegidos en familia. Se habla en Colombia entonces del surgimiento de la política en cuerpo ajeno. Es así de evidente. Y en estas recientes elecciones se ha descubierto que los viejos poderes de la corrupción, del narcotráfico y de la corrupción institucional con ciertas ventajas de la economía pública, como por ejemplo la venta privada de loterías, de juegos de suerte y azar, que por el propósito constitucional de, digamos, desestatalizar esos monopolios, hoy son gestionados por particulares. Por ejemplo, una señora que se llama La Gata, dueña de casi todas las licitaciones que permiten esos juegos de suerte y azar, pues ella es la que financia la mayor parte de los candidatos a las alcaldías, a las gobernaciones en la región donde tiene influencia, y ahora en esta campaña electoral hay denuncias sobre la presencia muy grave de dineros de la corrupción en la política. Se habla de un fenómeno de reciente aparición, digamos en los últimos 4 años, que es el de la, entre comillas, mermelada. Es una forma una expresión para calificar la injerencia de senadores y diputados y de gobernadores en la distribución específica de los ingresos fiscales de la nación, que deben redistribuirse por transferencias, por situados fiscales o por participaciones en las entidades territoriales. Ese es uno de los cargos que se atribuye a Santos, pero desde luego también cabe recordar lo que se atribuyó al gobierno de Uribe para poder consolidar las mayorías. En Colombia la Constitución permite las coaliciones electorales, digamos, las consultas de los partidos, las consultas interpartidistas para acordar candidato común, pero no hay consulta para la coalición de gobierno. Nosotros tuvimos una larga experiencia de cuasi o semidemocracia durante el Frente Nacional. Entre el año 57 y el año 78, más de 20 años, el gobierno colombiano estuvo dividido en mitad y mitad, conservadora y liberal. Frente Nacional se llamó. Esa época en que no había más que un senador conservador, un conservador liberal. La mitad de los diputados, la mitad de los senadores era conservadora y la otra mitad liberal. La mitad de los ministros conservadora y la mitad de los ministros liberal. La mitad de los ministros de la Suprema Corte tenía que ser liberal y la otra conservadora. Y el Consejo de Estado igual. Digamos, por razones de esa violencia nosotros conocimos el concierto bipartidista extremo. 4 años un presidente y 4 años otro.
desde luego prohibida la reelección inmediata en Colombia siempre. El fenómeno de Álvaro Uribe de hacer aprobar en el Congreso la reelección inmediata es un exotismo institucional y político muy desgastante. Buena parte de sus amigos senadores y diputados han tenido que sufrir procesos penales porque se han descubierto prácticas de varios ministros durante el gobierno de Uribe comprando a los votos para aprobar la reelección inmediata. Se habla en Colombia entonces de la yidis política. Es un fenómeno de penalización de congresistas parecidos a una señora que era diputada de nombre Yidis, en la que ella sí dijo que sí la llamó el ministro, que la llamó el presidente y le ofrecieron 2 notarías, le ofrecieron la dirección de varios hospitales. Digamos, en Colombia el tema de las coaliciones de gobierno es un fenómeno que institucionalmente, desde el punto de vista jurídico, no se conoce. Lo que existen son instrumentos nacionales de compromisos. Inclusive al final, cuando el desmonte del Frente Nacional, se hablaba de la participación personal y técnica en la conformación del gobierno, es decir, liberales que podían entrar al gobierno conservador sin representar al partido, solo colaboración personal y técnica. ¿Qué iba a pasar en este periodo electoral? Resulta que en Colombia no se puede hacer sino una sola reelección de quien ha sido presidente. Puede ser inmediata o puede ser discontinua, pero solo por una vez. Álvaro Uribe quiso modificar la Constitución con sus adeptos y también con la yidis política para reformar por segunda vez la Constitución para que hubiera un otro periodo, hasta 3, por una sola persona. La Corte Constitucional, como lo advertía el profesor Zúñiga, se opuso y declaró inconstitucional la ley que convocaba a referendo reformatorio de la Constitución. Pero resulta que en Colombia el presidente Uribe no puede ser más veces presidente que las 2 que ya fue, pero sí hace política y encabezó en los últimos meses un insólito y acelerado proceso de constitución por firmas de un nuevo partido que, utilizando el nombre o las siglas españolas del más conservador de los partidos, Unión de Centro Democrático, fundó su partido, con el que apoyó a un candidato que ganó la primera vuelta. Pero además, en las elecciones anteriores, que eso quería advertir también, en Colombia las elecciones al Congreso son previas a las presidenciales. Por eso, un presidente en ejercicio puede ayudar a sus amigos a hacer su mayoría con la que la coalición es previa a la elección del presidente. La coalición mayoritaria que configuró Uribe y la que configuró Santos fueron antes de la elección presidencial. Nosotros tenemos elección presidencial a 2 vueltas, pero solo los 2 más votados, las 2 fórmulas más votadas. Pero esa elección para la segunda vuelta es posterior a la configuración de Senado y Cámara. O sea que el gran esfuerzo reeleccionista de Santos fue en la ayuda de sus amigos de la coalición de gobierno, que entre otras cosas la llamaron Mesa de la Unidad Nacional. La Mesa de la Unidad Nacional es la expresión con la cual se denomina la coalición práctica, muy bien nutrida, burocrática, económica, políticamente, digamos lo que todos sabemos, las embajadas, los consulados, los ministerios, las empresas y entidades públicas, las universidades públicas, que no tienen, digamos, la autonomía que deberían tener en la mayor parte de los casos. Digamos, el régimen de la gobernabilidad presidencial en Colombia pasa desde luego por la lucha contra la presencia de todos estos actores ilegítimos en la configuración de los partidos,
por la depuración de los partidos políticos y de los movimientos. Hoy tenemos 10 partidos con personería jurídica, de los cuales 9 van a continuar porque uno pierde la personería por no alcanzar el umbral, y tenemos también 12 movimientos políticos que han sacado representación. Entonces, la habilidad del presidente Santos ha sido repartir con suprema, digamos, inteligencia y cuidado la famosa mermelada, ¿no? Es un régimen presidencial que se ha debilitado en el manejo del orden público. Realmente Colombia vivió un bloqueo progresivo en el poder que permitía que el presidente gobernara en ejercicio de facultades extraordinarias, digamos las de los estados de excepción y las de las facultades concedidas por el Congreso. Hoy el presidente ya no tiene más la posibilidad de obtener esos poderes exorbitantes que ejercía con el estado de sitio. Ya el estado de sitio no existe, ya el estado de emergencia es un estado, digamos, casi que de derecho puro, y es más restrictivo que el estado de paz, porque a la hora de la verdad, cuando ejerce las facultades de estado de conmoción interior o de excepción, tiene que respetar de manera plena y absoluta el bloque de constitucionalidad, es decir, los tratados internacionales en materia de derechos humanos, que son normas intermedias, inclusive mucho más rígidas que el régimen constitucional, y en consecuencia ya no es atractivo. Lo atractivo para la presidencia en Colombia es el régimen constitucional de la economía. Tenemos unos instrumentos como las leyes marco, que deslegalizan el manejo de las aduanas, de las tarifas, del comercio exterior, del cambio. Digamos, el gran poder presidencial hoy radica esencialmente en el control del presidente colombiano en materia de economía, licencias, permisos, transferencias e inversión extranjera. Y ciertamente el Estado colombiano está viviendo un momento de crecimiento y expansión gracias a que este presidente ha puesto énfasis en esa flexibilidad. Entonces, para los efectos de la discusión del tema que se nos ha asignado, sin duda en Colombia hemos vivido en estos 23 años, desde la expedición de la Constitución del 91, una larga serie de reformas en materia de partidos políticos y de elecciones. Tenemos lo que se llama un ente autónomo e independiente, que es la organización electoral, el registrador y el consejo electoral. Tienen capacidad contractual, presupuesto y patrimonio propio, y la modernización en cierta forma ha avanzado notablemente. Los partidos hoy en día tienen organizaciones democráticas y públicas. Eso no quiere decir que los políticos no hagan lo que han estado haciendo siempre en Colombia. Un ejemplo para terminar. El Partido Conservador hizo su convención conforme a la Constitución, pero no pudo escoger candidato. La candidata conservadora Marta Lucía Ramírez, una mujer con una proyección y unas perspectivas electorales notables para los próximos años, logra obtener 2 millones de votos dentro del Partido Conservador que no tiene ni ha tenido esos votos por sí mismo. El Partido Conservador ha sido más bien un partido bisagra que ha permitido la gobernabilidad con sus representantes y senadores. El candidato de Álvaro Uribe, que fue Óscar Iván Zuluaga, también obtuvo una cantidad notable de votos. Pero se suponía que con el apoyo de Marta Lucía Ramírez del Partido Conservador, Óscar Iván Zuluaga iba a obtener una votación mayor. Y no fue así, porque los senadores y representantes o llamados diputados nacionales, más de la mitad del Partido Conservador gestionaron la votación de su clientela por Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos logró, dicen que con el apoyo del Consejo Nacional Electoral, que sin que se violara el régimen de bancadas ni el régimen disciplinario del Partido Conservador, se pasaran a
apoyar a Santos buena parte de los congresistas conservadores. Ahora, la coalición electoral para reelegir a Santos tuvo algunos fenómenos insólitos que voy a, con su venia, relatar, como la presencia de Gustavo Petro, de Clara López, digamos, de la izquierda, de los sindicatos, cuando Juan Manuel Santos es un candidato y un presidente típicamente, digamos, conservador en materia económica, es lo menos social que uno puede imaginarse. Lo apoyaron estatutariamente el Partido Liberal, un partido nuevo que se llama Cambio Radical, que debe estar a punto de desaparecer. Lo apoyó el Polo Democrático, que es la convergencia electoral de, digamos, los viejos comunistas prosoviéticos, algunos trotskistas, algunos ambientalistas o verdes, y al final terminó entrando en la coalición la candidata de este Polo Democrático y los seguidores del alcalde de Bogotá, perseguido implacablemente por el presidente Santos y por el procurador Ordóñez, terminaron dándole la vuelta a la votación en Bogotá. Santos había perdido por 400.000 votos en Bogotá y terminó ganando por más de 1 millón de votos en Bogotá, o cerca de 1 millón de votos en Bogotá, con el apoyo de la izquierda. Entonces, no sé si esta configuración tan pragmática del ejercicio de la política en Colombia, que también fue ejercida de manera agresiva por Álvaro Uribe, sea bien para la democracia colombiana nuestra. Es una medalla que tiene Santos, inmerecida, el haber obtenido el respaldo de Petro y el haber obtenido el respaldo de la izquierda y de los sindicatos. Pero ocurre que se pone en la mesa como plato principal el tema de la paz. Como hemos dicho, como hemos reiterado, la violencia, el terrorismo, la extorsión, la inseguridad que ha generado la presencia de estos actores armados en la política ha sido lo que ha movido a un lado o a otro la política colombiana en los últimos años. Andrés Pastrana se toma una foto en el campo en traje de fatiga Marulanda, tiro fijo, el comandante histórico de las FARC, y le da la vuelta a las elecciones. Álvaro Uribe, ya va a terminar, Álvaro Uribe transforma su poco caudal electoral en una avalancha notable y se hace elegir presidente y luego reelegir, y casi que hace elegir a Óscar Iván Zuluaga, como si también se estuviera él reeligiendo en cuerpo ajeno, con el discurso de la seguridad, digamos, mano fuerte a la guerrilla, mano fuerte al terrorismo, mano fuerte a los que atentan contra el orden. Digamos, es un eje que no tiene nada de ideológico, que es más bien pragmático. La gente en Colombia reclama seguridad y orden frente a todas esas amenazas que ha habido de estos actores armados. Entonces, ojalá nos normalicemos institucionalmente en los próximos años. Como última noticia, el presidente Santos acaba de anunciar el lunes o el martes, ayer hizo 8 días, que va a proponer el cambio del régimen de reelección presidencial. Santos entendió que este discurso introducido por Uribe de la reelección presidencial inmediata es un foco de necrosis institucional y política. Lo que se descubrió en las últimas semanas en Colombia en materia del ejercicio de la política y la forma como se ejerció la política fue terrible. El candidato de Uribe pagando con su hijo a hackers que hacían seguimiento y trabajo de Twitter, de redes sociales para afectar el proceso de paz en La Habana, infiltrando los correos y las comunicaciones de los representantes de las FARC y del gobierno en La Habana y haciendo campaña mediática aquí hay un libro que compré hace un tiempo que nos vimos, terrorismo mediático. Es a raíz del tema de Andrés Manuel
cómo los medios empezaron a trabajar la figura. No sé si eso es cierto o no, no lo he leído a fondo, pero digamos en Colombia vivimos el terrorismo mediático, la creación social del miedo. El miedo sobre Santos, el miedo sobre las FARC, el miedo sobre el proceso de paz. Y entonces se propone eliminar la reelección inmediata y ampliar el periodo presidencial a 5 años. En Colombia, lo acaba de proponer Juan Manuel Santos. Pero esto no es fácil, porque requiere todo el reajuste institucional de las Cortes, de la Junta del Banco, en fin, todo el esquema de la organización del Estado, las elecciones para alcaldes, para gobernadores que hoy son a 4 años, tendrían que moverse también. Bueno, en fin, el panorama que quería plantearles en medio de esta mesa, donde hubo 2 participaciones teóricas muy importantes y la anterior que nos puso los puntos sobre los cuales realmente se mueve esta temática, me hicieron poner énfasis en el caso colombiano, que desde luego creo que lo he presentado con notas de interés y digamos preocupación para ustedes. Gracias. Muchas gracias al doctor Julio César Ortiz, quien nos ha presentado un magnífico panorama y además un análisis político y jurídico muy actualizado sobre las recientes elecciones colombianas. De fondo, la problemática de introducir innovaciones como la reelección presidencial consecutiva en sistemas en que tienen además una fuerte presión de factores exógenos de carácter criminal y de narcotráfico. También hacer notar, si me permites, porque es importante que la conocida riqueza del lenguaje de nuestros colegas y amigos colombianos se traduce en una reconceptualización y significación de estas prácticas, ¿no? Como la silla vacía, por ejemplo, o este caso del manejo de la mermelada, ¿no? Que sí, verdaderamente son, como dijiste al inicio, enseñanzas, aprendizajes, un laboratorio para que hagamos y para que no hagamos determinadas prácticas en otros países. Muchísimas gracias. ¿Verdad? Gracias. Vamos a pasar rapidísimamente a la sesión de las preguntas y respuestas. Las he distribuido y por favor sean tan gentiles en el tiempo que nos resta. Adelante, doctor Pauli. Bien, voy a tratar de sintetizar las varias preguntas que me plantearon, simplemente introduciendo el tema a estas respuestas por una afirmación del maestro Woldenberg, en el sentido de que el Pacto por México podía ser considerado como el piso para el logro de una coalición presidencial. Supongo que está pensando en el año 2018. Por lo menos yo estoy pensando en el año 2018, que es el siguiente proceso presidencial. Yo quisiera agregar a esta afirmación de Woldenberg, para complementar, que las coaliciones que yo he tratado de describir en mi ponencia a nivel local, municipal y a nivel parlamentario en México, con ya un tiempo largo de 5 lustros, de 25 años de estarse haciendo distintos tipos de coaliciones, claro, la mayor parte electorales o parlamentarias, que a mi juicio son los más importantes, y que incluso son las que permitieron el Pacto por México. El Pacto por México fue un pacto que se hizo entre los 3 partidos principales y el presidente de la República, y se sacaron compromisos para hacer cambios en 95 temas especiales. Estos han venido siendo procesados después legislativamente y han logrado reformas a nivel constitucional por lo pronto en materia laboral, educativa, de telecomunicaciones, en materia hacendaria y en materia de justicia y en materia de, y político electoral. Se trata de 6 grandes reformas que han llamado estructurales,
que están pactadas en alguna forma de distintos compromisos que hay en el Pacto por México. Y esto es un anuncio decía Woldenberg, de un programa de gobierno o de una posible interpretación de un programa de gobierno con el que se comprometen estas tres fuerzas políticas. Yo creo que además de eso, la experiencia de los pactos que se han venido haciendo para nivel de elecciones locales, municipales y sobre todo nacionales, es otro factor que abona para que se pueda reglamentar, se pueda llevar primero a la Constitución la posibilidad de la que hablaban en el Pacto por México, de que el presidente de la República, sobre todo si no logra mayoría absoluta de votos, pueda convocar a una coalición electoral y de gobierno. Tengo aquí una pregunta de por qué no pensar en un tránsito al parlamentarismo en México en vez de los gobiernos de coalición. ¿Qué ventajas tendrían los gobiernos de coalición sobre el sistema parlamentario? Bueno, lo que pasa es que el sistema parlamentario está pactado ya como parte del sistema, el que gana la primera posición en las elecciones, que no son para presidentes o para primer ministro, sino que son para el Congreso, y del Congreso sale cuando el Congreso no tiene la suficiente votación, tienen que hacer un pacto. La coalición, en el fondo, es una forma de sustituir lo que se hace naturalmente en el sistema parlamentario. No es que haya ventajas en un lado y en otro. Lo que pasa es que vivimos en México en una cultura presidencialista que no va a permitirnos salir al parlamentarismo de inmediato, sino por partes, por plazos. Esta cultura política presidencialista, que es una cultura extendida en toda América Latina, como ya se planteaba bien en el panel anterior, no va a permitir el tránsito de un régimen presidencial a un régimen parlamentario de golpe, sino por ciertas etapas, modificaciones y parlamentarización del Poder Ejecutivo. Y una de ellas, pues, es el gobierno de coalición, la más importante. En cuanto a que los partidos políticos van en coalición y cuál sería la razón de ser de una ideología propia. Bueno, lo que pasa es que las ideologías han ido perdiendo cada vez más fuerza y el pragmatismo se ha incrementado, como ya se dijo. Claro que a veces se incrementa a unos extremos nauseabundos, ¿verdad? Ad nauseam, pero o de una que parece verdaderamente locura o desprendimiento de la realidad, porque hay alianzas que pintan una unión que es verdaderamente imposible de lograr. Esto creo que puede ser incluso superado por las candidaturas independientes que se han aprobado ya a nivel de la Constitución y la ley, en lugar de estar haciendo coaliciones que impulsa o el cacique o el líder natural de una población a nivel municipal, sobre todo, pues que sean candidatos independientes, no requieran ningún partido político y no tengan que hacer todas estas simulaciones y todos estos beneficios directos e indirectos que les dan a los partidos el tener un candidato que tiene mucho prestigio. Bueno, pues que sea candidato independiente. ¿Para qué requiere partidos? Estas coaliciones a nivel municipal pueden ser hechas a partir de candidaturas independientes. En la práctica, tengo otra pregunta que dice: cuando se habla de pluralismo político, ¿solo se hace respecto al pluripartidismo? No, en realidad el pluralismo es algo mucho más complejo. De hecho, nuestra nación está definida como una nación plural, pluriétnica, pluricultural, no solamente a nivel de partidos. Lo que pasa es que la expresión del pluralismo a nivel político se da fundamentalmente a partir de los partidos, en donde se vean distinciones. Cuando no hay posibilidad de distinguir a los partidos por su ideología, pues se los distingue por el prestigio de sus personas, de sus candidatos, etcétera. Pero no se puede hablar de pluralismo solamente restringido a los partidos políticos, sino a las distintas ideologías, religiones, etnias, etcétera, que nos dan una sociedad plural que se refleja a nivel político o debiera reflejarse con los partidos que representan esta pluralidad en el Congreso por lo pronto.
Y finalmente hay una que no entendí bien, porque dice que existe una especie de convenio para el reparto de puestos en las coaliciones. Sí, es cierto. No son angélicas las coaliciones, son en función de los intereses que se pueden obtener y se van aliando porque consideran que así pueden conseguir mejores posiciones, mejores puestos o más votos en las urnas, con lo cual pues sí se tiene un cierto reparto no solo de puestos sino de legitimidad que se amplía conforme las coaliciones son más exitosas. Eso sería todo. Muchas gracias. Vamos a pedirle también a Francisco Zúñiga. Muy breve, ¿no? Desde una perspectiva republicana, la pregunta sobre la reelección, yo creo que la prohibición absoluta o relativa de la reelección presidencial es la que más se ajusta a una perspectiva republicana fundada en un régimen de alternancia del poder, de responsabilidad y de electividad. Creo además de que las reformas introducidas que ponen fin a la prohibición absoluta o relativa de reelección, así como el mecanismo de balotaje, no han agregado nada en la perspectiva del presidencialismo a la hora de fortalecer este régimen político. Por ende, yo creo que el centro de gravedad no está en la reelección debe ser discutida en función del régimen político y de lo que pretendemos del régimen político. Si es gobernabilidad, si es estabilidad, creo que allí lo que tenemos que discutir bajo qué condiciones. Y les voy a poner un ejemplo, no soy autorreferente, pero el ejemplo de Chile. Chile durante 20 años, del año 1990 al año 2010, tuvo 4 presidentes de la República de una misma coalición política, de centro-izquierda. 2 presidentes demócratas cristianos, 2 presidentes socialistas. Hubo continuidad de políticas públicas. Se formó una élite tecnoburocrática. ¿Ya? Yo diría que fueron 2 décadas relativamente exitosas, con régimen presidencial, con prohibición relativa de reelección. Y con coaliciones, por supuesto. Entonces, lo que quiero decirles con esto es que no depende de la reelección o del balotaje la fortaleza del régimen político. Depende de los incentivos, de los mecanismos que existan al interior del régimen político para formar coaliciones políticas estables, programas serios, y tener personal político que se reparte el poder naturalmente, por ley no tiene nada angelical, que se reparte el poder político y que lo administra bajo un régimen de confianza periódico del electorado, por supuesto. Eso es democracia. Y en cuanto al Chile del porvenir, yo no sé cómo se va a dar el tema, pero en Chile hay pactos políticos, gubernamentales y parlamentarios. ¿Cuál es el alcance que hacen estos pactos políticos en la reforma al régimen político? Claro que hay un alcance directo, y es que esos pactos políticos van a tener que vincular el quehacer gubernamental con los mecanismos de confianza parlamentaria, y eso es un escalón más desde el punto de vista de la fortaleza del régimen político. Creo que el desafío nuestro, y aquí soy majadero, es tener regímenes políticos eficientes que tengan gobernabilidad y estabilidad. Muy bien, muchas gracias, Francisco. Escuchamos a José César Ortiz, quien me recuerda además que él ha sido el abogado defensor del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, en este pasaje que nos ha mencionado. Me pregunta si en Colombia el primer aval es el tecnológico. ¿En dónde quedó el aval jurídico? ¿En qué momento se aplica hablando de la elección presidencial? No, lo que quiero decir es que ante la incertidumbre que estaba generando la manipulación mediática del doctor Uribe, pues que a la opinión pues le cayó muy bien. Hubo una legitimidad súbita de la elección y de los resultados. Desde luego, las acciones judiciales están vivas.
para poder intentar la anulación de la credencial del acto del Consejo Electoral, pues está la acción de nulidad a un contencioso electoral que debe interponerse dentro de los 20 días a la entrega de la credencial ante el Consejo de Estado para el caso del presidente, y para el caso de los diputados o de los funcionarios de carácter local, los tribunales administrativos territoriales. Esto desde luego es un Estado de Derecho. Yo me refiero al tema de la opinión y de la importancia de garantizar el orden, la estabilidad institucional en un país como el nuestro. En el año de 1970 el presidente Carlos Lleras Restrepo tuvo que decretar el toque de queda a las 8 de la noche porque todos los seguidores del general o ex general Rojas Pinilla sentían que se les había robado las elecciones y el gobierno había puesto a Misael Pastrana como candidato, y se habla inclusive otra expresión de esas famosas en Colombia, se habla del chocorazo. El chocorazo hace alusión a la llegada de los votos nocturnos de Chocó, que es un departamento en la costa pacífica. Entonces el gran chocorazo se entiende como la introducción de votos en la noche, llegando a las urnas que vienen en chalupa de las selvas del Chocó. Y por eso nos conviene el tema del aval súbito para evitar suspicacias, idas de luz y entonces la mala contabilización. A eso me refería a Óscar Hernández. ¿Y cuál es el umbral en Colombia? Es el 3%, pero hay dos umbrales. El umbral para la personería jurídica y el umbral para la cifra repartidora para entrar a competir por curules. Tenemos un partido que no obtenga el 3% de la votación, pierde la personería jurídica, y una lista que no obtenga este porcentaje en el resultado de los votos depositados por cada elección, no entra a jugar en la cifra repartidora para la elección de... Ahora, hay problemas cuando se trata de elección de un funcionario, pues no se aplica el tema de la cifra repartidora. ¿Es la corrupción el mayor mal de cualquier gobierno? Esto es un poco de metafísica, yo creo que sí. Sí, yo creo que la experiencia a mí me ha enseñado que lo que más daña es la corrupción. La corrupción de los políticos y la corrupción de los administradores públicos, en conjunción también con los particulares que hoy en día hacen mucha presencia en el Estado, que gestionan servicios, y particularmente el tema de los familiares de los políticos. Muy bien. Gracias a los doctores Paoli, Zúñiga y Ortiz por tan magníficas ponencias. Gracias a ustedes por sus preguntas, participación. Cerramos la mesa. Les esperamos a las 5.